diciendo, y si alguien quiere otro, se lo puede llevar. ¿Nadie quiere otro? Amén. Son 50 pesos, hermano. No se creen. ¿Alguien más, hermano, que guste? Pásele, hermano, pásele. Hasta que se vayan. Al cabo aquí los apunto. Ustedes no se preocupen, nada, no se crean, es broma. Todavía hay. No sé cómo sean, hermano, solamente me los enviaron. Pero pues, mire, al hermano Carlos le había dado uno un culto, ¿verdad? Y está bien bonito, hermano. Gracias a Dios que busqué y estaba otro. Hay 3 todavía. Ahí dele uno al hermano Chelito, le miro que quiere otro, dele uno a la hermana Chelito. Está hablando de usted y las hermanas y ya se termina. Es que la miro como que quiere, ¿verdad que siempre? Le da vergüenza. No, no le da vergüenza. ¿Cuántos están contentos, hermanos, en esta tarde? ¿Alguien le puede dar un aplauso grande al Señor Jesús? Estamos contentos, agradecidos por Él. Oremos unos por otros. ¿Cuántos están orando? ¿Seguros? Parece que está en la casa de Dios. Amén. Y puede caerle un rayo. Si no está orando, dice: sí, estoy orando. No. Hermanos, en esta tarde abra su Biblia en San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Amén. Dios bendiga a los músicos. ¿Cuántos dicen amén? Oremos para que Dios nos mande otro músico. Amén. Por muchos años estuvimos orando y llegó nuestro hermano Oscar. Por eso siempre le digo que él se agarra de la mano de Dios. Amén. Y aunque el enemigo lo quiera sacar, no lo puede sacar. Amén. Porque Dios lo trajo aquí. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Lo tiene? Dice así en el nombre del Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otra vez vamos a leerlo todos juntos. Yo sé que usted fue a la escuela, hermano. Amén, y que sabe leerlo fuerte. ¿Recuerdan cuando en la escuela nos decían: a ver, lea fulanita? A ver, lea fuerte. Bueno, vamos a leerlo fuerte. Que se escuche, hermano. Amén. Una vez más, en el nombre del Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la gloria es para el Señor Jesús. Amén. Y en esta tarde, glorificando su nombre, siéntese, hermano. Amén. Y con ese mismo gozo, con esa misma alegría, hermano, queremos darle la bienvenida a los que nos visitan. Le digo de antemano a nuestra hermana, la hermana de nuestra hermana Chayito, que me disculpe, hermana, el martes, el jueves se me pasó decirle, hermana, créame que no fue intencional, pero quiero decirle hoy, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? Que nos acompaña. Y yo, si menos no recuerdo, es como la tercera o cuarta vez que usted está aquí con nosotros, más o menos. Ya había venido una vez hace mucho, ¿no se acuerda? ¿O era otra hermana? Era otra hermana. Bueno, es que se parecen mucho. Amén. Bueno, la gloria es para Dios, porque entonces es el segundo culto que nuestra hermana está con nosotros. Hermano, amén. ¿Hay alguien más que nos visita? Nuestro hermano, amén, también que nos visita. ¿Alguien más?
Amén. Ya todos son de casa. Amén. La hija de nuestro hermano Francisco, Dios la bendiga. Amén. A nuestro hermano también. ¿Cómo se llama nuestro hermano? José, nuestro hermano José, discúlpeme, ya no se me va a olvidar. A nuestro hermano José y a cada uno, hermano, en la iglesia siempre tiene un deseo para los que nos visitan, y este deseo es que el Señor Jesús les bendiga y que sigan adelante, que sigan viniendo, hermano. Amén. Bueno, hermano, en esta tarde vamos a hablar algo muy importante. Yo sé que de repente, hermanos, el enemigo obra de alguna otra manera. Oremos por aquellos que están faltando. Hermanos, cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo, yo dentro de la palabra he entendido, hermano, aunque algunos otros pastores piensan diferentes, yo pienso como dice la Escritura, que cuando Dios escoge un lugar, hermano, para plantarte, ahí te plantó. Al menos Dios te saca de algún lugar por no tener la verdad, hermano, o algunas veces, como en el caso de nuestra hermana Olga, que se cambió por una situación difícil, se cambió de ciudad. Bueno, ahí uno tiene que buscar una iglesia donde congregarse, pero cuando Dios pone su mirada en nosotros, Él nos lleva a un lugar donde nos planta, amén, donde nos pone. Y dentro del lugar donde Dios nos pone, nunca, hermano, en el caminar va a ser fácil. Le voy a decir una cosa: si en nuestra familia hay problemas, nadie dijo amén. En nuestra familia hay problemas, se batalla con los hijos, se batalla con el esposo, se batalla con la esposa, se batalla con las situaciones que nosotros día con día, hermano, amén, trabajamos con ellas, día a día nos enfrentamos a ellas, pero no dejamos de ser familia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Aunque pasen situaciones, aunque pasen problemas, aunque pasen adversidades, hermano, nunca dejaremos de ser familia. Amén. Hermano, Dios, hermano, nos ha dado la libre decisión de nosotros, hermano, seguir caminando en el camino de nuestro Dios. Y a raíz de esto, de lo que le estoy hablando, hermano, hablando de las situaciones que a veces se presentan dentro de una congregación, hermano, tenemos que aprender a conocer lo que dice esta palabra, amándonos unos a otros. Si usted como padre se ha enfrentado con diferentes situaciones dentro de su familia, no ha dejado de amar a su familia. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de las situaciones, usted ama a sus hijos. A pesar de las situaciones que puede enfrentar contra su esposo, usted ama a su esposo. A pesar de las situaciones que usted como hermana en Cristo afrenta con su desierto, amén, usted sigue amando a su esposa, amén, a su esposo, a su esposa y viceversa, amén. Nos vamos a encontrar con situaciones en el matrimonio, pero no dejará de amarle, amén. Podrá usted, hermano, pasar situaciones en su niñez, en su familia, pero usted a pesar de todo sigue amando a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay un vínculo que se llama amor. ¿Cuántos se alaban el nombre de Cristo? Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesús, hermano, nos habla claramente que en esto sabemos, dice, que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Yo sé que usted aquí en este lugar, a pesar que se mire que va con una pierna cojeando, que se mire que lleva una pierna más para allá en el mundo, que más para allá que esto, que a pesar que falla, que a pesar que a veces no ora, que a pesar que a veces no ayuna, que a veces no viene a los cultos, a pesar de todo eso, yo sé que usted ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se enfrenta con situaciones dentro de su propia vida y no creo que usted se odie. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no se odia cuando engorda? Usted mira el lado bueno y dice, bueno, haz carnita.
no es gordura, es bendición. ¿Verdad? Le tratamos de ver el lado bueno. Es que no engordé, simplemente me embarnecí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no nos odiamos. Porque dentro de nuestra vida no pretendemos odiarnos a sí mismos, sino que tratamos de justificarnos para nosotros hacernos sentir bien. Bueno, la palabra de nuestro Dios nos dice que el amor de Dios, que por ese amor de Dios obedezcamos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son difíciles. No es difícil, hermano, tomar buenas decisiones. Lo malo es que no queremos renunciar a nuestras malas decisiones por no querer tomar buenas decisiones. Lo que Dios nos pide en su palabra no es difícil de cumplir, porque todo el que es nacido de Dios vencerá siempre al mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Habrá alguien en esta tarde que glorifique el nombre del Señor Jesús? Hermano, y esta dice la victoria, que Él ha vencido al mundo. Nuestra fe, hermano, nuestra fe debe de estar firme. Amén. Por eso en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 2 al 4 nos habla dentro de este texto que encontramos el verdadero amor. Cuando el apóstol Pablo fue guiado por medio del Espíritu Santo, habla, describe, nos enseña, nos dice: pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. El problema no es que no podamos amar, el problema es el mundo en el cual nos encontramos, que se ha ido, hermano, incrementando hasta dentro y de la iglesia, se ha metido al centro de la iglesia, hermano. En vez de que la iglesia entre el mundo entra en la iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? El problema es que este sistema se ha ido incrementando día a día y se ha establecido más que los principios de Dios, más que el primer principio de Dios, que es el amor. El principal principio que Dios establece en su palabra en un hijo de Dios es el amor. Porque si no hay amor, no hay nada. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor dice que si hay amor, lo hay todo. Pero si no hay amor, no hay nada. Hoy en día, hermano, estas sistemas, situaciones que se han metido dentro de la iglesia han sido principios filosóficos, psicológicos y aún humanistas. Hoy en día se utiliza trabajar mucho con la mente del ser humano. Lo hacen sentirse bien, lo hacen decir: no te preocupes, tú estás bien. El pastor no te quiere, el pastor no te ama, el pastor te predica mal, el pastor te enseña mal. Tu misma carne te establece sistemas psicológicos que te hacen sentir a un hermano que está siendo perseguido por el pastor. Y el enemigo trabaja en tu mente de tal forma que te hace hacerte sentir bien cuando sabes que estás mal. Porque es el sistema del mundo, es el sistema de Satanás que se está introduciendo aún dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Por eso la iglesia, ¿cuál iglesia? Usted. Usted es la iglesia. Me dicen: es que la iglesia no son cuatro paredes. No, la iglesia somos nosotros. Eso lo conocemos, pero tampoco vamos a andar como judíos errantes de aquí para allá y de allá para acá. Dios nos establece en un lugar. Dios, si usted lo busca en el libro de Deuteronomio, el Señor le escogía al pueblo de Dios un lugar donde adorar a Dios. Y les decía: ahí donde yo te dije, ahí donde yo te mandé, ahí adorarás a Dios. No estamos mal cuando Dios te manda un lugar y ahí te congregas y tienes la mentalidad de decir: es que Dios ahí me plantó. Es algo de Dios, escudriñelo. Ya le dije dónde está. Amén, búsquelo. Decía una vez, cierta ocasión, le dijeron a mi papá: pastor, por denos la cita. Dijo: hermana, pues búsquele.
Pues porque por eso no aprendemos. ¿Cuántos se alaban a Cristo? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor Jesús? Hermanos, alabamos ese nombre. Es por eso que la iglesia, usted debe de apercibirse. ¿Para qué? Para que el amor de muchos no se enfríe. Amén, como lo dijo el Señor en su palabra en el libro de Mateos capítulo 24 versículo 12. Para que el amor, ¿cuándo se empieza a enfriar el amor? Cuando usted comienza a ser indiferente, cuando usted no le importa su hermano, cuando usted no le importa su hermana. Amén, cuando nosotros, hermanos, establecemos actitudes que dañan al pueblo y que a veces nosotros también dañamos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, por lo que es esto, hermano, es urgente, hermano, que nosotros como pueblo de Dios seamos guiados por el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia sea guiada por el poder de Dios. ¿Para qué? Para podernos amar unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos entender que, amados, no creamos a todo espíritu. Cuando el Señor habla a todo espíritu, está hablando a aquellos, no está hablando a aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Está hablando a las actitudes de las personas. Que tú no creas a todo lo que te dicen, que tú no creas a todo lo que escuches, que tú no creas a todo lo que mires. El Señor está hablando, no te dejes engañar. Tú puedes mirar que el de ese está verde, pero no sabes cómo está por dentro. Usted como cristiano no puede dejarse engañar. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Aunque el diablo quiera hablar como un ángel, déjeme decirle que cuando sabes que tienes el Espíritu de Dios, tú le dices, tú no eres Dios, tú eres el diablo, y te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando es algo de Satanás, él puede disfrazarlo, pero el verdadero pueblo de Dios lo va a identificar. Porque cuando el Espíritu de Dios gobierna tu vida, Él da discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es necesario que la iglesia, yo no le estoy hablando que usted brinque y salte, hable lengua. No, hermano, es hermoso, como siempre le he dicho. Es hermoso sentir la gloria de Dios cuando alabamos. Es hermoso alabar, es hermoso danzar, es hermoso girar, pero lo más hermoso es verdaderamente tener al Señor Jesús en tu corazón. Eso es lo más hermoso. Cualquiera puede danzar, cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera puede caminar en el Espíritu, no cualquiera puede caminar bajo el poder de Dios. Y es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Que porque no hay amor, si no hay amor, es porque hay un problema muy grave en el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus. Yo le voy a decir algo. A veces los pastores establecemos ciertas pruebas que a veces el mismo pueblo no se da cuenta. A veces le dices a un hermano, oiga hermano, fíjese, disculpe, ¿sabe esto? Basta como la chilindrina. Fíjate que siéntame. Y tú te das cuenta que ahí verdaderamente no está orando. Porque una persona que está guiada por el poder de Dios dice no a las cosas, a las obras de la carne. Y en su vida hay un discernimiento para poder entender que es Dios o que no es Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Bueno, amados, no creas, dice, para ver si son, a todo espíritu, dice, prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos predicadores han sido por el mundo. O sea, hay muchos falsos cristianos predicando un evangelio. Cuando la escritura aquí nos habla, hermano, de falsos profetas, está hablando que un profeta significa aquel que declara la palabra, aquel que la profetiza, que la predica. Está hablando de los pastores, hermano mío.
Y dice que se han introducido aún cristianos. Cuando usted comienza a profetizar, empieza a dar la palabra, usted se convierte en un profeta. No es un profeta, se convierte en un profeta porque está profetizando la palabra. Amén. Pero dice la escritura que usted se convierte en un falso profeta. ¿Cuándo? Cuando predica algo que ni siquiera está viviendo. ¿Hay alguien en esta tarde? Es por eso que es muy necesario que nosotros aprendamos a guardar silencio. Que si yo miro a una hermana que está mal, no digas nada. Dice un dicho en el mundo: no hables de otros hijos porque tarde que temprano crecerán los tuyos y te pueden dar sorpresas. Amén. El Señor, ¿por qué estoy hablando esto? Porque el Señor habla. Uno de los principios es el amor de Dios. Y para que nosotros podamos dar amor, primero Dios tiene que estar en tu corazón. Y si tú no estés estableciendo amor, hermano, te estás engañando. Y quizás, hermano, la principal opción es, dice, bueno, pues me voy de la iglesia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si me está diciendo el pastor que soy un hipócrita. No. Yo no le estoy diciendo que usted es un hipócrita. Yo le estoy diciendo que verdaderamente lo que necesitamos en forma plural como pueblo de Dios es conocer verdaderamente a Dios. Y la forma está en cómo lo conozco. Si Él no lo está conociendo y yo lo conozco, hermano, yo debo de hacer actos de obediencia a Dios. Si Él viene y me dice algo, pero yo tengo el poder de Dios, hermano, paz de Cristo. Vamos a ponernos a orar. No, fíjate, hermana, que Él me dijo esto. Tenemos que aprender a cerrar nuestra boca, porque Dios manda a que oremos unos por otros y nos amemos. ¿Cuántos de ustedes tienen padres? ¿Cuántos de sus padres en algún momento de su vida usted sintió que su papá estaba en contra de usted? ¿Cuántos? Yo no tengo miedo de decirlo. Yo lo pensé. Yo decía, mi mamá me odia. Pero llega un momento en la vida en que tú comienzas a comprender ciertas situaciones que tú dices, ahora entiendo por qué me lo decía. Amén. ¿Y por qué lo entendió? Porque pudo comprender, porque ya estuvo en ese mismo lugar. Como cristianos, hermanos, debemos de cuidarnos, porque a lo mejor el hermano no ha crecido en una forma en que yo he crecido, pero hay que orar para que Dios traiga crecimiento a la iglesia. Y el crecimiento que trae a la iglesia principalmente es que Dios nazca en tu corazón. Que primeramente tú conozcas. No te preocupes porque la hermana no ha conocido a Dios. Cuando ella conozca a Dios y por medio de tu oración, Dios va a hacer la obra. Y le aseguro que cuando Dios entra en un corazón, lo cambia y lo transforma de pies a cabeza y por dentro y por fuera. Muchos de nosotros sentíamos que nuestros padres, hermano mío, se equivocaron. Estaba en nuestra contra. Llegamos hasta pensar en irnos de la casa. Llegamos hasta pensar en los llegamos a odiar porque no me va a decir que no. Amén. Pero cuando comprendió, entendió. Lo que nosotros necesitamos hacer, así de fácil se lo voy a decir. Si un hermano está aquí dentro de la iglesia, es porque Dios lo ha comprendido. Es que yo no lo comprendo, yo no puedo saber por qué el hermano es así. Dios sí lo comprende, porque es su hijo. Y usted lo que necesita hacer es entender a Dios. ¿Y cómo lo entiende Dios? Cuando usted deja que Dios entre en su corazón. Usted va a dejar de ver a las almas como una persona que está en tu contra. Usted va a ver a las almas después como una persona, como un reto de decir, Él le ha dicho que no puede cambiar. Yo digo que sí puede cambiar, porque el Dios que yo sirvo me cambió a mí y lo puede cambiar a Él. Amén. Pero
necesito primeramente conocer a Dios. Uno de los principales mandamientos es amándonos unos a los otros. Y si usted no aprende a amar, yo nomás puedo orar por usted. ¿Podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si no amamos a Dios primero. La iglesia no ha llegado a amar a sus hermanos porque lamentablemente no ha llegado a amar a Dios verdaderamente. El amor que nosotros le damos a Dios, no le estoy diciendo que es un amor fingido porque no estuviera acá. Yo lo que le estoy diciendo que el amor que a veces damos a Dios es un amor mochado en muchas mitades, y que el amor de Dios viene siendo como las migajas que caen de nuestra mesa cuando comemos, porque no queremos dar verdaderamente el amor a Dios, porque nos puede, porque nos duele. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hemos entendido la capacidad que el hombre tiene para amar a Dios. Dios le ha dado al hombre capacidad para amar a Dios, pero el hombre no quiere tomar esa capacidad, porque para poder tomar esa capacidad necesita usted renunciar a usted, y no hemos entendido lo que significa renunciar a mí. Pensamos que renunciar a mí es cumplir con ciertas actividades dentro de la iglesia. Renunciar a usted, si usted pudiera entender a los discípulos, dejaron casas, dejaron esposas, dejaron hijos, dejaron propiedades, dejaron puestos. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? Cuando ellos entendieron, ellos dejaron la comodidad de su propia vida y de su casa para poder seguir al Maestro. Y es lo que la iglesia hoy no ha entendido. Hermanos, ¿de qué manera, hermano, podemos servir a nuestro prójimo? Qué difícil. Yo no sé qué pasa en la iglesia que le hace difícil amar a su prójimo. Podemos amar a quienes nos aman. Es fácil amar a su mamá porque es su mamá. A pesar de que le falló, no la odia, porque ahora ha comprendido lo que ella pasó. Ahora ha comprendido lo que es luchar con un hijo. Ahora ha comprendido, hermano, usted y yo hemos comprendido, hermano, lo que cuesta mantener simplemente un hogar, pagar luz, pagar agua, llevar alimento, el zapato del niño, el zapato de acá, el de esto, el otro, aquí y allá. Y nos cuesta obtener riqueza para poder mantener nuestra casa, y ahí es donde pensamos en parte con entender a nuestros padres. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero qué difícil es cuando no podemos amar y soportar a quienes nos odian. Pero el amor, hermano, que debe de haber en nosotros es un amor que no debe de ser fingido. El amor solamente se logra por medio de amar a Dios primero. Y es algo que debemos nosotros, hermano, mismos meditar si realmente estamos amando al Señor Jesús. Y para poder ser capaces de amar al Señor Jesús, que es nuestro Dios, quien fue quien murió en la cruz del Calvario, amén, necesitamos hoy en día ser vivificados, ser llenos, ser saciados, ser santificados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo principal que debemos tener es que Dios verdaderamente haya nacido en nosotros. Hay algo que nosotros pensamos y creemos que por solamente haber hecho una confesión, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, ya Dios nació en nosotros. Pero es algo que estamos erróneamente equivocados. Para poder nosotros amar incluso a nuestros propios enemigos, necesitamos principalmente
que Dios ponga su amor en nosotros. Y para poder tener el amor de Dios en nosotros, necesitamos primero nacer de nuevo. Y hay a veces que unos nomás tienen la pata nacida. Porque los pies danzan, pero el corazón no. Las manos alaban, pero la boca no. Amén. Yo me gozo, a mí me dio tristeza y a la vez risa cuando fuimos a Laredo, que el pastor dijo: yo me gozo por dentro. Cuando verdaderamente Dios entra en el corazón, nadie puede gozarse por dentro. Discúlpeme, esa es una mentira del diablo. Respeto quien piense así, pero yo no pienso igual. Porque cuando Dios entró en mi corazón, cuando yo estaba con un corazón de piedra, con un corazón que odiaba, con un corazón que no quería nada, y si alguien está de acuerdo conmigo, alguien puede decir amén. Cuando Dios entró en nuestro corazón, nos dio una sacudida, oigan, de lo que pensábamos que era del mundo, ahora nos hizo danzar, ahora nos hizo glorificar. Pero